Ok, le digo que es el último mensaje, alcanzando al perdido, pero en realidad, hermano, las verdades que hemos visto y que vamos a terminar de ver son verdades que tienen que continuar en nosotros, que tenemos que continuar nosotros meditando en ellas, dejando que toquen nuestra mente para entendimiento, que toquen nuestra conciencia para que nos evaluemos, que toque nuestro corazón y nuestra voluntad para que los vivamos, para que lo hagamos. Porque esto, lo que hemos estado viendo de alcanzando al perdido, vemos que para nosotros, para el verdadero creyente, pues es un mandato de parte del Señor, Señor de señores, que no tenemos ninguna otra alternativa más que la de lo que el Señor nos dice que hagamos. Entonces, es algo que necesitamos dejar que nos impacte. Y quiero resumir, ¿verdad?, lo que hemos visto en estos últimos dos mensajes para poderlo conectar con el último punto de esto. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, sobre las dos lados de una misma moneda, ¿verdad? La primera que vimos es que venir a Cristo es una alegría indescriptible, es algo tan hermoso el experimentar el perdón de pecados, la nueva vida en Cristo, que eso nos lleva a quererlo compartir con nuestros seres queridos, nuestras amistades, nuestros familiares, amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo increíble el saber que he sido perdonado y aceptado por Dios tal y como soy, como pecador, que no tuve yo que primeramente que arreglar mi vida para que Dios me pudiera aceptar, sino que así, toda descompuesta, así es como el Señor me la aceptó, porque dice, yo soy el único que la puedo arreglar. Tú ya probaste que no puedes arreglarla por ti mismo. Entonces es algo hermoso que quiere uno compartir con los seres queridos, pero la realidad es que ¿por qué lo hace usted de quererlo compartir con sus seres queridos? ¿Porque usted los ama? ¿Porque usted se interesa por ellos? ¿Porque usted quiere lo mejor para ellos? ¿Porque usted quiere que ellos también descubran esta gran bendición que pueden tener en Cristo Jesús? O sea que toda nuestra motivación es correcta. Pero el otro lado de la moneda es que testificar de Jesucristo es un dolor indescriptible. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones la manera en la que van a responder ellos va a ser dolorosa. Va a ser dolorosa. ¿Por qué? Porque nuestras intenciones eran buenas, nuestras motivaciones eran buenas, nuestro propósito era bueno, pero la reacción de ellos fue mala. Y entonces eso nos duele, y puede ser que eso haga que digamos, yo ya no voy a testificar. Mis experiencias son negativas, ¿verdad? No tiene caso estar experimentando este gran dolor. Pero lo que vimos, hermanos, que es el principal problema y el principal mensaje de esta serie que quiero que ustedes recuerden es que cambiemos las expectativas. Cambiemos las expectativas, que en vez de esperar una reacción positiva de parte de la gente que amamos, queremos, nos preocupamos, nos interesamos por ellos al punto de darles el evangelio, en vez de esperar una reacción positiva, buena, mejor esperemos lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando los preparó para que salieran a hablar, a alcanzar al perdido, a evangelizar, y que eso por extensión es para nosotros también, cuando les dijo, ¿verdad? Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. O sea, ¿qué quiere decir con esto? ¿Okay? Como la ilustración que les presenté. ¿Qué van a hacer los lobos con las ovejas ahí en medio? ¿Les van a dar las gracias? Porque vinieron para comérselas, nada más. O sea que las van a atacar. ¿Okay? Las van a atacar. Esa es la escena más probable que usted pueda ver, ¿verdad? Si usted anda viendo en YouTube, ¿verdad? Y de repente ve nada más que hay unas ovejas y unos lobos alrededor, le quiere ver a ver cómo las van a atacar, cómo las van a agarrar del pescuezo y las van a desangrar y todo. Porque eso es lo que va a pasar, es lo natural. En el instinto del lobo es atacar a las ovejas, y es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que eso es el instinto del perdido, de la carne, es atacar al espíritu, al cristiano, ¿verdad? Que dijo el Señor, nos explicó claramente, dice,
Porque la carne se opone al espíritu. Se va a oponer. Entonces tenemos que experimentar nosotros oposición. ¿Por qué? Porque lo que estamos nosotros presentando, dice la Escritura, es espíritu y es vida, su palabra. Entonces va a encontrar oposición. Va a encontrar oposición y tenemos que cambiar nuestra expectativa y no nos sorprendamos cuando nos ataquen, sino que lo veamos como lo más normal, hasta digan, bien me dijo mi Señor Jesucristo. Bien me dijo. Sorpréndase cuando todo le vaya bien y no lo ataquen. Casi hasta tú piensas y diga, hijo, me están dando a tole con el dedo. Como hay personas que me han dicho y dice, un necio que estaba, hice la oración ya para que se callara. O sea que a veces hay personas que nomás le siguen la corriente a una persona ya para que se vaya, se calle y lo deje en paz. ¿Okay? Entonces, que eso es lo que nos sorprenda más, que alguien nada más fácilmente no se oponga a nosotros, porque lo más probable, la realidad de las cosas es que haya una lucha, una oposición, ¿verdad? Es lo que nos está advirtiendo el Señor. Pero acuérdense también lo que vimos, que el Señor nos dijo, no te preocupes, yo estoy contigo, te estoy mandando, ¿verdad? En medio de los lobos, pero yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y vimos esta ilustración, Jesucristo, el lobo y la oveja, y dice, la fe es saber que Dios me librará de los lobos. O sea, ¿cuál es nuestra misión como cristianos? ¿Salvar a la gente? ¿Es nuestra misión? No. Porque ¿se puede salvar usted? Entonces, si usted no se puede salvar, ¿a quién puede salvar? A nadie puede salvar. Entonces, la misión de nosotros no es salvar a la gente, la misión de nosotros es dar testimonio de esa salvación y dejar que el Espíritu Santo sea el que haga la obra, porque también esa expectativa, si usted siente que usted es el que los debe salvar, va a ser un necio. Exactamente, entonces es mejor que usted esté claro y hasta se quite un peso de encima, decir, yo lo único que tengo que hacer es dar testimonio de la palabra de Dios, de cómo el Señor me salvó, de lo que dice la Biblia, estar preparado para dar defensa a las personas, ¿verdad? De lo que yo creo, por qué yo creo esto, todo eso es importante, ¿verdad? Que es lo que vimos, que nos van a atacar. ¿Por qué? Porque como vimos en Marcos 12:5, el mundo perdido creen que son señores. Cada uno de nosotros perdidos creemos que yo soy el Señor, yo soy el dueño, yo soy el que determino todo, en vez de vernos como simplemente siervos del Señor, como renteros, nos vemos como dueños. ¿Y qué es lo que pasa? Que vimos que a todos los mensajeros del dueño, del Señor, no somos bienvenidos, somos golpeados, heridos y hasta nos pueden quitar la vida. Vimos todo eso, ¿verdad? La semana pasada. Entonces, son advertencias que el Señor nos da para nosotros, para que entendamos, ¿verdad? Que vamos a ser atacados, pero también nos dijo cómo debemos de responder ante esos ataques. Y nos dijo, ¿verdad? Dice, el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar a ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Y dice, sean sabios, sean inteligentes, ¿okay? Estén preparados para que puedan ustedes dar respuesta a las preguntas, a las dudas que las personas tengan, de que les digan, bueno, ¿y por qué crees así? Que nosotros podamos tener respuestas para ellos. Ustedes van a encontrar personas que piensan y que les van a decir, es que mira, lo que no me gusta de tu religión, de tu iglesia, es que son cerrados de mente. Ustedes nomás dicen solamente Jesucristo puede salvar, pero ¿qué de otras grandes religiones que tienen grandes líderes espirituales, que la gente, miles de ellos los siguen con sinceridad y son obedientes y viven vidas buenas para la sociedad? ¿Por qué no pueden creer que en realidad todas esas personas que sinceramente siguen lo que ellos les han presentado como la verdad religiosa, ¿por qué ellos no van a ser aceptados por Dios? ¿No va a haber alguien que les pueda decir eso? Claro, es una de las preguntas básicas, fundamentales y sencillas que la mayoría de la gente tiene y presenta, y es una de las acusaciones principales que tienen contra el cristianismo, de que somos cerrados de mente, de que nomás como yo digo, nomás Cristo, nomás un camino, nomás. Entonces,
¿Esté usted preparado para presentar defensa y decir por qué creemos de esa manera? Porque si usted no está preparado, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a oír el argumento y lo va a oír y va a decir, hijo, no tengo respuesta para eso, pero entra el orgullo, entra la carne y lo único que hace es que empieza a pelear. Empieza a pelear con las personas, porque es la frustración de no tener armas para poder responder, de no tener argumentos para poder responder, y empieza uno a pelear. ¿Y cree usted que peleando se evangeliza? No, porque el Señor dijo, miren, sean inofensivos. ¿Qué está diciendo? No ataques. Si ellos te atacan, si ellos pelean contigo, tú no ataques. Tú debes de ser como una paloma, inofensivo. Tú tienes que ser una paloma. Una paloma representa paz, representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que nos guía, que tengamos control de nosotros mismos. Entonces, no te dejes llevar por las emociones, los corajes, las frustraciones, nada de eso, sé sincero. Si no sabes la respuesta al argumento, a la pregunta al que te están haciendo, nomás dile, oye, está muy bueno tu punto ese, no tengo ahorita una respuesta adecuada, pero sí hay una respuesta adecuada bíblica, simplemente yo no la sé, voy a ir a investigar y cómo ves si nos juntamos y seguimos platicando sobre este punto. Y deja uno siempre la puerta abierta, uno debe tener siempre la puerta abierta. Siempre uno debe de estar construyendo un puente para poderlo llevar a Cristo y no explotar toda una bomba destructiva en la que ya nunca más nadie quiera tocar el tema, nomás porque no lo supimos manejar correctamente. Entonces por eso dice, sé astuto, ¿sí? No la riegues, sé inofensivo, no pelees, no ataques tú, ¿verdad? Haz las cosas bien, guiado por el Espíritu Santo para que verdaderamente esto pueda ser de bendición para ellos. Y vimos, ¿verdad?, cómo atacan los lobos. Y dice, pero cuidado porque serán arrestados, juzgados, azotados en las sinagogas. Entonces, por la palabra sinagoga, decimos que vamos a ser atacados a través de la religión. ¿Ok? La religión siempre ha atacado al verdadero cristianismo. No importa qué religión sea, siempre ha atacado al verdadero cristianismo. ¿Ok? Entonces, vemos y vimos, ¿verdad?, que a través de la historia, vemos que ha sido atacado a través del judaísmo. El judaísmo, vemos en tiempos del libro de los Hechos, atacó al cristianismo. El paganismo, vimos también cómo atacó al cristianismo. El mismo cristianismo, ¿verdad? El mismo cristianismo atacó y ha atacado a verdaderos creyentes. Vean ustedes la historia bíblica en la Biblia, vean la historia a través de los años, como verdaderos cristianos. Yo les he enseñado videos de películas, cómo han quemado a cristianos en la hoguera. Verdaderos creyentes, ¿quién los ha quemado? La religión, supuestamente religión cristiana, y los han perseguido y los han quemado vivos. Entonces, ¿por qué? Porque, como les he dicho, la religión es un perseguidor de los verdaderos creyentes. La religión es un verdadero perseguidor. Por eso cuando les digo, tengan ustedes cuidado, porque usted se convierte en una persona religiosa y cuando menos se dé cuenta ya va a andar persiguiendo a un verdadero cristiano. Y vimos, ¿verdad?, que esto continuará hasta el fin, para que no creamos que las cosas van a mejorar, ¿no? Sino va a continuar hasta el fin. ¿Okay? Vimos cómo en el libro de Apocalipsis nos habla de cómo esa religión universal que va a establecer el anticristo en los últimos tiempos durante la tribulación, esa va a perseguir a los verdaderos cristianos. La religión siempre ha sido. Entonces vemos, ¿verdad?, que los lobos atacan a través de la religión. ¿De qué otra manera también atacan los lobos? De acuerdo a Mateo 10:18, dice, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. ¿Okay? ¿Cuál es número 2? ¿Qué otro medio usa
los lobos para atacar? A través del gobierno. ¿Ok? A través del gobierno va a atacar. ¿Ok? Y claro, ¿verdad? Nosotros aquí en Estados Unidos, pues, por lo general, no hemos experimentado, como en otros países, ataques así tan agresivos, tan consistentes contra el cristianismo, pero cada vez vamos a experimentar más y más. Yo tengo, ¿cuántos años tengo de cristiano? Año y medio, 2. Más de 30 años que tengo de cristiano. Entonces, a través de estos años, yo he estado viendo los cambios. He estado viendo los cambios en cuanto a las leyes, en cuanto al ambiente político del gobierno, en cuanto al cristianismo. Y no ha mejorado, ha empeorado nada más. Va de peor en peor, va empeorando nada más, empeorando. Entonces, los gobiernos atacan. ¿Por qué? Porque los gobiernos son seculares. Los gobiernos son seculares y van a atacar. Ahora, vamos a ver ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo en realidad siguió las instrucciones del Señor Jesucristo, porque ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo nos dijo? Dice, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. ¿Se fijan? La razón es porque ustedes son mis seguidores. Entonces, cuando uno es llevado a las cortes, cuando a uno lo persigue el gobierno, es por ser un seguidor de Jesucristo. Entonces, cuando seamos confrontados en las cortes, dice el Señor, el punto que hay que pelear no es el mío, el personal. No es el mío, sino el del Señor. Porque es por mí que ustedes están ahí en la corte. Entonces, si es por mí que ustedes están en la corte, den testimonio de mí. No es para que políticamente ustedes se defiendan para zafarse y salirse del castigo que pudieran recibir. No es así. Sino que al contrario, por eso dice, pero será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. ¿Okay? Es por mí que ustedes están ahí y es de mí de quien ustedes tienen que hablar. No el egoísmo de que, ¿cómo le hago ahora para zafarme de esta? Y ya sé lo que tengo que decir, ¿verdad? Políticamente correcto para zafarme de esta. No, dice el Señor, aprovecha. Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo, fíjense. Dice ahí en Hechos, que es en el capítulo 26 de los Hechos, dice en el versículo 1. Entonces el rey Agripa le dijo a Pablo, fue presentado con acusaciones, lo trajeron y entonces le dice, ¿tienes permiso para hablar de tu defensa? ¿Okay? Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. ¿Okay? Le dijo, te doy oportunidad de que te defiendas. O sea que es una oportunidad como diciéndole, convéncenos de que tú eres inocente para que te dejemos ir. Habla de ti. Ahora, ese es el primer versículo. Les voy a enseñar el versículo 28. Quiere decir que el versículo 1, 2, 3, 4 y todo el capítulo no habló de él, Pablo. No se defendió él. ¿Qué fue lo que hizo? Aprovechó para dar el evangelio. Aprovechó para dar el evangelio. Que dijo, qué gran oportunidad estar aquí ante el rey, la corte y todos estos paganos para presentarles el evangelio. Y si Dios los transforma, si Dios los cambia, qué gran bendición para la sociedad. ¿Se fijan que la mentalidad de un hombre de Dios que tiene una visión más amplia de que yo y yo nomás? Entonces, fíjense lo que dice en el versículo. Él predicó que el rey le tuvo que decir, calmado Pablo, calmado. Y le dice en el versículo 28, un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Por poquito.
Ahora, pues viendo yo, estaba estudiando ahí en el original griego, parece, ¿verdad? No sé, nunca puede uno saber uno, pero parece que en realidad lo dijo como con sarcasmo, como diciendo, ay, si a poco tú crees que tan fácilmente me vas a convertir. No sabemos exactamente, pero la cosa está que la reacción del rey Agripa habla de que los estaba queriendo convencer de que se convirtieran al cristianismo. Eso es lo que tenemos que ver, que era lo que el apóstol Pablo aprovechó, dijo, qué gran oportunidad para presentar el evangelio. Y ustedes ahí en su casa pueden leer, ¿verdad? Toda la predicación que les dio en el capítulo 26. Entonces, tenemos nosotros que meternos eso en la mente, que los lobos atacan, no tan solo a través de la religión, a través del gobierno también, van a atacar a través del gobierno. Y en cualquiera de los casos nosotros tenemos que responder de la misma manera. Como una serpiente, astutos, inteligentes, con conocimiento y pacíficos como una paloma. Pacíficos. Así lo hizo Pablo, ¿qué? Así también nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Porque el cristianismo, hermanos, en ese tiempo era visto como una amenaza para Roma. Lo veía como una amenaza. Los judíos lo veían como una amenaza, el cristianismo. Decían, no, es esta secta nueva que está saliendo, quiere destruir todas nuestras costumbres, todas nuestras leyes, todas nuestras tradiciones, ¿verdad? Judaicas que tenemos, que traemos desde nuestro padre Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, todos de aparte, nos las quieren destruir, lo veían como una amenaza. ¿Okay? El gobierno romano lo veía una amenaza y lo veía una amenaza debido a la lealtad inconmovible que los cristianos tenían hacia Jesús, ¿verdad? Como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque allá en el Imperio Romano, hermanos, en esos tiempos tenemos que entender que era una cultura pagana. Y dentro de una cultura pagana eran politeístas, quiere decir que tenían muchos dioses. Pero ¿cuál era el dios principal para el imperio, para los ciudadanos de ese Imperio Romano? ¿Quién era? El César. El César era una divinidad para ellos. Y se practicaba, y eso era lo que estaban haciendo con los cristianos, porque había una imagen, una estatua del César, que tenían que inclinarse ante él y decir, el César es Señor. Pero ¿saben qué decían los cristianos? Cuando los hacían que se inclinaran y dijeran, decían, Cristo es Señor. Ah, Cristo es Señor, te estoy dando otra oportunidad más. ¿Quién es Señor? Cristo es Señor. Y les dan oportunidades y si no, ok, vámonos al circo romano. Con las fieras, con los leones, con los perros, esos pitbulls, los echaban. Toda clase de desastres que hacían. ¿Qué haría usted si le dijeran, a ver, usted diga que Obama es Señor? O si no, lo vamos a hacer una matanza de esas, lo vamos a mandar ahí al estadio y a que lo maten las fieras. ¿Qué diría usted? Pues sí, que tiene. O diría, no, Cristo es Señor. Y los cristianos decían, Cristo es Señor, Cristo es Señor. Y entonces Roma los veía como una amenaza porque decían, esto es amenazante, esto está creciendo mucho porque el cristianismo estaba creciendo. Nomás acuérdense ustedes en el libro de los Hechos, que dice ahí un día 3,000 se añadieron y en otra ocasión 2,000 se añadieron. O sea que el cristianismo estaba creciendo rápidamente, entonces lo veían como una amenaza y decían, toda esta gente que no quiere ser fiel al César, se nos va a hacer una revolución. Y tenían hasta miedo que se juntaran también los judíos porque veían que en realidad este movimiento cristiano tenía bases judías, puesto que los apóstoles eran judíos. Tenían miedo que se fueran a unir y armaran una revolución contra el Imperio Romano. Entonces los veían de esa manera, ¿verdad? Ahora, también los veían como una amenaza debido a su moral y su ética que el cristianismo empezó a esparcir y empezó a promover a través del imperio, una ética que era diferente en cuanto a lo que era el matrimonio, en cuanto a que eran los hijos, en cuanto a lo que eran los esclavos,
completamente diferente a lo que en ese tiempo se vivía y se acostumbraba. Por ejemplo, en el matrimonio, el cristianismo fue el que puso a la mujer a la par con el hombre. Porque en ese tiempo la mujer era nada más propiedad del hombre. El hombre podía hacer lo que usted pueda hacer con su carro, lo que usted quiera hacer con su carro, así el hombre podía hacer con su mujer. Era propiedad. No eran vistos como coherederos. Eran vistos como... de ahí verdaderamente donde venía el machismo. Porque así es como se veía a la mujer, nomás como una propiedad para usarla para mis beneficios y para mis usos egoístas, nada más. Así es como se veía a la mujer. Sin embargo, ¿se imaginan que el cristianismo, por ejemplo, ese pasaje ahí en Efesios 5, donde claro que el más que todavía, ¿verdad?, se usa en el machismo es: mujeres, sométanse a vuestros maridos. ¿Verdad que ese es el más conocido? Y el que más temen las mujeres oír, ya nomás oyen eso y dicen, ponen la cruz, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que el cristianismo, primeramente, un versículo antes de decir, mujeres sométanse a su marido, dicen, sométanse unos a otros por amor a Cristo. O sea que el sometimiento es también igual, el hombre a la mujer al hombre. ¿Se imaginan? Era revolucionario eso. Un hombre sometiéndose a su mujer. ¿Por qué? Porque ahora ya la tenían que ver como igual. No hay alguien superior. Era revolucionario eso en aquellos tiempos y por eso también lo veían al cristianismo como una amenaza para Roma. Es decir, miren nomás, toda la gente que nos las van a echar encima, ahora hasta las mujeres. Ahora hasta las mujeres nos las van a echar encima. Lo mismo. La ética cristiana vino en realidad también a los hijos, a hacerlos ver como seres humanos, no también, eran propiedad. El hombre decidía, como el hombre era el único que tenía valor, la mujer no tenía valor, los hijos no tenían valor. Cuando, por ejemplo, un niño nacía, el hombre estaba ahí presente y le decían, es una mujercita, mátela. Y la podían matar y todo porque él decidía ahí. Mátela. Si era varoncito, ese es mi hijo, póngale mi nombre. Sergio III o Sergio 23, según todos los que tuvieran ya. Y así lo veían y los podían matar. Aunque ya estuvieran grandecitos, si no le gustaba algo, los podía, porque él era dueño. Es como si usted es dueño de borreguitos, ¿los puede matar cuando usted quiera? Claro que sí, ¿verdad? Lo mismo así era en ese tiempo. Pero con seres humanos, y el cristianismo trajo una ética y una moral revolucionaria. Entonces Roma como imperio pues lo veía como una gran amenaza, lo mismo que los esclavos, el cristianismo que dijo, en Cristo Jesús no hay ni libre ni esclavos. ¡Qué bárbaro! En ese tiempo, hermanos, casi era el mismo número de esclavos que de libres. ¿Se imagina usted que se junten los judíos, los cristianos, las mujeres y los esclavos? Todos contra Roma, ¿verdad? Nomás por las enseñanzas de estos fanáticos cristianos. ¿Qué va a quedar del imperio romano? Entonces por eso los veían, ¿verdad?, como una amenaza. Y así los gobiernos empiezan a ver, porque ellos quieren controlar qué es lo que es una amenaza para ellos. Y como el gobierno principalmente está siendo movido por Satanás detrás, ¿verdad? Entonces, ¿quién viene siendo una amenaza para lo que quiere lograr el gobierno secular? Cristianismo. Los verdaderos cristianos son los que vamos a hacer. Por eso en la tribulación, el gobierno del anticristo perseguirá a los cristianos donde se encuentren. ¿Okay? Donde se encuentren los va a perseguir, dice las escrituras. Dice, el dragón, que era Satanás, dio poder a la bestia, al anticristo, para luchar contra el pueblo de Dios y vencerlos, y para gobernar sobre todas las naciones y grupos de idiomas en todo el mundo. Un solo gobierno dirigido por el anticristo, por autoridades de Satanás, y van a atacar ¿a quién?
¿A la iglesia universal? No, van a atacar, dice ahí, al pueblo de Dios. Siempre el pueblo de Dios va a ser el que va a ser atacado por el gobierno. Entonces, la lección para nosotros es que lo esperemos, que no nos sorprendamos. Acuérdense, esta es la lección que el Señor nos está dando. Sus expectativas, cámbienlas. No esperen que las cosas mejoren. Mejor esperen que las cosas empeoren para que no los sorprenda la realidad. Para que no los sorprenda la realidad. Mejor esperen lo que el Señor nos advirtió que lo que nosotros podamos desear. Y es que todo esto, hermanos, entra en tensión, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso. Dice, todo el que esté destinado a la cárcel, dice el versículo 10, a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Apocalipsis 13, 7 y 10. Entonces, una vez más vemos, el gobierno puede venir contra nosotros. ¿Cómo debemos nosotros de responder? Con paciencia y con fidelidad al Señor. Con paciencia para los lobos, con fidelidad al Señor, haciendo nuestra parte, dar testimonio de las buenas noticias de salvación. Dar testimonio, dar testimonio. ¿Está fácil? Está fácil de entender, pero de hacer y de vivir, ahí es donde se necesita el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, ahí es donde se necesita. La carne no va a poder con todo esto. Es mucho para la carne. Pero para el Espíritu Santo, por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, si Cristo está fortaleciéndome a través del Espíritu Santo, todo lo voy a poder. Voy a verdaderamente a tener paciencia y a permanecer fiel. Únicamente así. De lo contrario, no voy a poder, ¿verdad? Y como les digo, todo esto está en tensión. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el gobierno es una institución divina, ¿verdad? Es ordenado por Dios, pero manipulado por el mismo Satanás. Y eso es lo que es una tensión. Algo que puede parecer y sonar como contradictorio, pero que es real. Porque el gobierno es una institución divina. Es uno de los pilares de la sociedad que Dios estableció. ¿Cuáles son los 3 pilares de instituciones divinas que el Señor estableció? Primero, ¿qué es? La familia, la iglesia, el gobierno. Son los 3 pilares de la sociedad. Son las 3 instituciones. Bueno, vamos a ver, y en este mensaje lo estamos viendo, que son estas 3 instituciones que Satanás usa para atacar al cristiano. Ya vimos la religión, estamos viendo el gobierno, y al rato vamos a ver la tercera, ¿verdad? Que también la usa para atacar. Pero aquí, ¿verdad? Es lo que vemos. El gobierno es ordenado por Dios. Por eso es que cuando usted ve, sobre todo Daniel, Isaías y Ezequiel, ellos vieron fuerzas demoníacas detrás de sus gobiernos. El Señor les permitió ver quién estaba detrás de estos gobernantes, de las leyes que estaban haciendo, de los planes que tenían. Pudo ver que eran fuerzas demoníacas lo que estaba detrás. Entonces, ¿qué podemos nosotros como cristianos esperar si detrás de los gobiernos hay fuerzas demoníacas influenciándolos, que van a promover el bienestar para los cristianos? Díganme ustedes, ¿creen que eso es lo que puedan estar planeando? ¿O lo contrario? Lo contrario. Lo contrario. Y aunque tal vez no sea así directamente, decir, vamos a atacarlos, pero simplemente el de establecer leyes y reglas que vayan en contra nuestra. Como por ejemplo, déjenme, me voy para atrás para ver lo que estábamos viendo aquí. Como simplemente en los hijos, ¿verdad? Que en aquellos tiempos el padre podía decidir quién vive y quién no vive. ¿No estamos así ahora nosotros también en nuestros días?
¿O todos los bebés que son concebidos, todos nacen? ¿Sí o no? ¿Qué les pasa a muchos? Es más, a 6,000 al día. ¿Qué les pasan? Son abortados. Son abortados. Y ustedes saben que eso es algo horrible. Son despedazados adentro del vientre de la madre. Ahora, ¿a los cuántos meses se puede hacer eso? ¿Cuántos meses de embarazo se puede hacer eso? De matar al niño. 3, 4 meses. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Hasta los 9, hermana. Hasta los 9, mientras esté en su vientre. Si usted al final de cuentas, cuando ya está por dar a luz y dices, no quiero un aborto, lo único que tienen que hacer es nomás que salga la cabeza. Y entonces le abren aquí, hermana, para que le abren aquí y con una aspiradora le sacan los sesos. Y el bebé que tiene medio cuerpo afuera, y ahora sí, es un aborto. ¿Se fijan qué salvajismo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Entonces, de esa manera indirecta, los gobiernos que lo aprueban todo eso, están en contra de nuestros valores, de nuestra ética cristiana. Nuestra ética cristiana, nuestros valores cristianos es que todas las vidas son sagradas, son de Dios, Dios lo da, Dios es el único que tiene derecho a quitarlo. Para el gobierno no. El gobierno es, primeramente, como es secular, es humanista, es el yo. ¿Por qué creen? Ustedes ven qué dicen las mujeres que creen en el aborto. Es mi cuerpo, es mi derecho. Yo. ¿Verdad? Eso es egoísta. Yo. Es mi cuerpo, es mi derecho. Pero el cristiano dice, no. Es un ser humano. Completamente diferente a ti. Ese bebé, del momento que fue concebido, ya tiene características únicas. Ya tiene un DNA exclusivo, ya tiene huellas digitales exclusivas. No puede decir la mamá, es como si yo me sacara un riñón o me sacara el apéndice. No, es una vida independiente. Entonces, vemos, ¿verdad?, que en esta tensión, cómo Satanás va a estar atacando. ¿Y por qué? Por las fuerzas demoníacas que están detrás, ¿verdad?, de todo esto. ¿Okay? ¿Qué pasó? Se atoró, Chuy. Entonces, dice, los gobiernos de este mundo persiguen al cristianismo porque Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que Satanás es el que está formando y dirigiendo el sistema de pensar de esta sociedad, de este mundo. Él es el que lo está formándolo. Eso es lo que es. Entonces, al estar él detrás de la formación de los pensamientos y las creencias de la sociedad, claramente, ¿verdad?, que el gobierno va a ir así. Va a ir así. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Todo lo que son nuestra ética y nuestra moral, ¿qué decimos nosotros? Desde el principio de la historia del hombre podemos ver en Génesis, desde el capítulo 1, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Y qué dijo el gobierno? No. Como nosotros queremos. 2 hombres, 2 mujeres, si se quieren casar, que se casen. Entonces, ¿qué hizo? Pisoteó la ética y la moral cristiana. Pero simplemente lo que hicieron es que abrieron las puertas para un desastre, para un caos, porque ahora ahí están ya en línea los demás, los que quieren también derechos legales para casarse. Que ahí están los del Lamba, que ya quieren el derecho a casarme con un niño, con una niña. ¿Y ahora quién se los va a poder parar? No se los van a poder parar. La única manera de poderlo parar es en base a moral y ética. Pero si ya le echaron por la borda la moral y la ética, ¿quién los va a poder parar? Nada, ya todo lo demás, ya es nomás cuestión de tiempo. Sodoma y Gomorra, completito, todo el paquete completo. Entonces, es porque Satanás está ahí. Ahora,
podríamos nosotros pensar aquí, ¿verdad? Dice, se podría pensar que Estados Unidos no va a perseguir al cristianismo. Vivimos bien suave, bien cómodos, pero si el Señor tarda en venir y vivimos lo suficiente, podremos ver el día en que nuestro gobierno nos negará las libertades que hemos tenido en el pasado. Ya está entrometiéndose en algunas de estas libertades, ¿eh? Ya hemos visto, yo como les digo, en estos más de 30 años que tengo de cristiano, he visto poco a poco, como les digo, así es como trae a Satanás, poco a poco, poco a poco. Y si la iglesia está bien dormida, pues ni se da cuenta. Ni se da cuenta cómo poco a poco le está quitando y quitando derechos, y le está quitando y le está quitando. Y la iglesia a veces está tan dormida que la misma iglesia, o sea, nosotros le estamos dando nuestro voto a esos representantes de gobierno que están en contra nuestra. Y les estamos dando nuestro voto. Y están en contra nuestra. Así es como trabaja Satanás, engañando, engañando y engañando para poder lograr sus propósitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo atacan los lobos? A través de la religión, a través del gobierno. Y número 3 y último, dice, en este pasaje, es el mismo ahí en que estamos viendo de los otros versículos, dice, entre hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Ahorita no vemos eso, ¿verdad? Pero viene persecución que el gobierno controla, que es lo que va a pasar como en la gran tribulación. Que entonces van a entregar hijos a los padres a los hijos. Por eso es bien importante, ¿verdad? Asegurarnos que somos verdaderos cristianos. Que mis hijos son verdaderos. ¿Por qué? Porque en un momento así que venga una cierta persecución del gobierno, ellos mismos nos van a entregar o nosotros los vamos a entregar a ellos. Y es lo que dice aquí la Biblia. Dice el versículo 22, todo el mundo los odiará a ustedes. ¿Va a mejorar la situación? ¿Por qué los van a odiar? Por ser mis discípulos. Pero si ustedes confían en mí hasta el final, yo los salvaré. Está diciendo, como vimos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo los salvaré, yo estaré ahí con ustedes. Entonces, dice el versículo 36, el peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Por lo tanto, los lobos atacan también a través de la familia. A través de la familia también atacan. Ahora, fíjense, vimos, ¿verdad? Que dice, el peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. ¿Okay? ¿Cómo se supone que debemos de tratar a nuestros enemigos? Aunque sea de nuestra propia familia. ¿Okay? Dice, ¿han oído la ley que dice el Señor Jesucristo? Dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Verdad? Que eso es lo que la carne hace, ¿verdad? En la carne decimos, ojo por ojo, diente por diente. Tú me amas, pues yo te amo. Tú me aceptas, yo te acepto. Tú me rechazas, yo te rechazo. Tú me aborreces, yo te aborrezco. Pero el Señor dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Facilito. Entonces ahí nos está diciendo, ¿verdad? Que es lo mismo. Cuando nos dice que nos manda a nosotros como en medio de los lobos, pero dice, ustedes respondan como serpientes y como palomas. Y aquí es lo que nos está diciendo, ¿ok? Entonces, tú tienes que amar. Tú tienes que orar. ¿Por qué? Porque yo no los puedo cambiar. Solamente el Señor los puede cambiar. Y en situaciones así yo necesito la fortaleza y la sabiduría del Señor porque son pruebas y tribulaciones grandes, ¿verdad? Cuando su peor enemigo es su familia, un miembro de su familia.
que lo persigue. Entonces, eso es lo que nos dice la Escritura. Y si nosotros hacemos esto, que nosotros amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos persiguen, dice, ustedes van a mostrar que son verdaderamente cristianos. Porque fíjense lo que dice el siguiente versículo. Dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y luego pone el ejemplo de Dios, dice, porque Dios así actúa, dice, pues Él, Dios, da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Dice, Él bendice parejo. Y si yo quiero que tú seas igual a mí y bendigas parejo, a los que te aman como a los que te aborrecen. Tú sé una bendición para ellos. ¿Fácil? Solamente el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, es que nosotros vamos a poder verdaderamente hacer esto. ¿Ok? Se nos acaba el tiempo, vámonos. Y fíjense, ya empieza Él a motivarnos. Nos da advertencias y palabras de motivación, advertencias y motivación, ¿verdad? Y nos dice, cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben de decir. Entonces, el peor error que podemos cometer y que es muy común entre nosotros los cristianos para evangelizar, para testificar, es decir, no, yo necesito aprender más. Hasta que yo vaya a un entrenamiento, hay unos entrenamientos tremendos donde puedes ir 3 días, 4 días y allí en ese campamento, sales bien preparado para evangelizar. Hermanos, sabemos mucho, lo que necesitamos es confiar mucho en Dios, de que Él nos va a recordar todo lo que hemos aprendido en el momento cuando se necesita. Porque ahorita vamos a poner, si yo les digo, a ver, ¿cuántos versículos se sabe usted de memoria? Dígame. Y se da paniquea decir, pues Juan 3:16 es el salvador de todos los cristianos, ¿verdad? Y luego le digo, a ver, dígalo, y me lo hice al revés, y al de todo reburujado, pero ok, está bien, sí se lo sabe. Pero, ¿qué es esto, hermanos? Lo que le quiero decir es que este no es el momento para poder sacar todo lo que el Señor nos ha dado, lo que hemos aprendido, pero en el momento adecuado, cuando usted verdaderamente esté ahí, interesado en la salvación de una persona y esté hablando y argumentando, y ahí es donde el Señor le va a recordar. ¿Y a poco no le ha pasado eso? Que hasta usted después dice, qué bárbaro, nunca sabía yo que me sabía tantos versículos, porque lo dice, es que la Biblia dice esto, pero es que la Biblia dice esto, y cuando menos pensó, ya en 30 minutos mencionó 10, 15 versículos bíblicos, y dice, pero ¿cómo yo sabía todo esto? El Espíritu Santo le recordó todo el bodegón que trae ahí. Traemos un bodegón tremendo, nomás lo que nos falta es verdaderamente creer que Dios no lo va a usar todo eso. Porque nunca antes en el cristianismo había habido cristianos tan más informados como nosotros. Y todavía queriendo más, para poder hablar a una persona que no sabe nada. Y quiero más. Ya es suficiente. Y luego, hermanos, dice, entonces vienen también las advertencias, nos anima y nos advierte. Dice, los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo, ¿verdad? Claro. Dice, los alumnos deben de parecerse a su maestro, o sea, nosotros a Jesucristo, y los esclavos deben de parecerse a su amo. También nosotros somos esclavos, siervos del Señor, debemos de parecernos a Él. Si a mí, dice el Señor, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, que le dijeron, tú eres Belcebú. Dice, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. O sea, no se sorprenda cuando le digan toda clase de nombres. Que digan, es que tú eres esto. Y me digo, no vuelvo a hablar de Cristo, me hirió mis sentimientos, me ofendió como nunca nadie me había ofendido. Y empezamos con esas chiquilladas cuando el Señor dice, espéralo. Si a mí me dijeron que era Belcebú, ¿qué puedes esperar tú que te digan de ti? Entonces está diciendo la expectativa, cambia la expectativa, ¿ok?
Por eso dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Quiénes son esos? Los hombres. No le tengan miedo a los hombres. Lo único que pueden hacer es matar su cuerpo, pero no van a matar su alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. A Dios. Y ahí es donde debemos de tener el temor de Dios, no el temor de los hombres. Y muchas veces al revés. Le tememos más a los hombres, a lo que digan ellos, a lo que piensen, a cómo reaccionen, a cómo respondan. Le tenemos más a qué va a pensar Dios, a cómo va a responder. Le tenemos más miedo a los hombres que a Dios. ¿Se fijan qué contradicción? Por eso, otra advertencia que nos hace, dice, si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, ya en el versículo 32, yo también le diré a mi Padre que en verdad lo son. Si ustedes dan testimonio de mí, está diciendo, entonces eso va a probar que ustedes son verdaderamente mis seguidores y yo los voy a presentar ante mi Padre como mis seguidores. Pero dice, si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, que con tan solo no hablar de Cristo, es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Dice, yo también le diré a mi Padre que no lo son. Aunque usted venga y toque y diga, ábreme, mira, yo hice esto en la iglesia y esto, y decir, no te conozco. Va a haber esa situación, y es lo que aquí el Señor nos está advirtiendo. O sea que nos está diciendo, evidencia de que verdaderamente tú has nacido de nuevo y eres cristiano, es que tú vas a querer alcanzar al perdido. Tú vas a querer alcanzar al perdido. Si no tienes ningún interés por alcanzar al perdido, y no te importa, y ni pasa por tu cabeza, ¿verdad? 24/7 no pasa por tu cabeza el querer alcanzar a tus primos, a tus familiares con el evangelio, nada. Nomás yo. Dice, lo más seguro es que es lo que yo voy a venir haciendo ahí en el cielo. Decir, no, ese o esa no es mi seguidor. No es mi seguidor. Pues tenemos muchas lecciones por las que debemos de meditar, ¿verdad? Que nos enseña este pasaje. Y tenemos que meditarlos con sinceridad porque es palabra de Dios. Yo no es palabra mía. Por eso me gusta presentárselos aquí para que ustedes vean que eso está diciendo Dios. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos esta revelación tan clara, Señor, tanto para el que no es creyente, para el que no ha nacido de nuevo, como para el creyente, Señor. Y nunca vamos a poder culparte a ti por terminar en el infierno, porque tú nos lo has advertido de muchas maneras, nos lo has ilustrado de muchas maneras. Padre Celestial, te pedimos para que aquellos que no te conocen verdaderamente, Señor, te busquen para salvación. Y aquellos, Señor, que te conocemos, que te obedezcamos al alcanzar a nuestro oikos, a esas personas a nuestro alrededor, que tú has puesto en alrededor de nuestra vida, para que los alcancemos con tu glorioso evangelio. Que abramos nuestros hogares, nuestros corazones, Señor, para traerlos y orar por ellos y darles compañerismo, darles amor, apoyarlos en sus necesidades y estarles compartiendo tu palabra, Señor, confiando en ti, no en nosotros para convertirlos porque no podemos, pero confiando en ti, Señor, que tú nos usarás para convertirlos tú, Señor. Convéncenos, Señor, de que esta es tu verdad y que así es como verdaderamente trabaja y funciona, si lo llevamos a cabo con fe. Despídenos pues, Señor, con tu bendición, y pedimos tu bendición muy especial sobre nuestras hermanas, Señor, que vienen de allá de la montaña de Big Bear. Gracias porque sabemos que las bendeciste grandemente allá, que puedan volver una vez más a nuestros hogares y poder reunirnos con ellas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y para tu honra y tu gloria. Amén.